Antonio Marina, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Tenía muchísimas ganas de recibirte aquí en la cafetera. Te sigo desde hace muchísimos años. En alguna ocasión hemos comido juntos. Tú no lo recuerdas porque tú comes con mucha gente. Pero te sigo con muchísima admiración porque estamos tan necesitados de referentes intelectuales, de gente que nos explique en este mundo que estamos viviendo. Y claro, hoy teníamos mucho interés en hablar de la vacuna de las adicciones, de la editorial Ariel. Está ya en el mercado, está siendo muy comentado y quiero preguntarte algunas cuestiones sobre este tema. Pero teniendo la oportunidad de conversar contigo, en este tiempo tan complejo, decíamos esta mañana, todas las noticias que recibimos son apocalípticas. Hemos visto al secretario general de Naciones Unidas hablando del enorme riesgo que supone meteorológico ahora el Niño, porque como estamos ante la emergencia climática va a provocar fenómenos antes nunca vistos. Pero eso si la amenaza nuclear de Rusia no nos lleva por delante. Y vamos a ver porque el genocidio va a tener consecuencias sobre los movimientos de cientos de miles de personas y un Donald Trump absolutamente psicótico capaz de llevarnos a la... Hemos entrado en una era de distopía absoluta, José Antonio. Sí, pero yo creo que es buen momento para recordar un antiguo graffiti que decía: hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores, porque precisamente en los tiempos malos es cuando hay que recordar que el pesimismo ya te convierte en vencido por anticipado. Que estamos en una época que para mí lo más grave es que por muchos caminos y algunos bien intencionados está produciendo un sentimiento de indefensión y de dependencia que hace a todo el mundo muy vulnerable. Es decir, que todos estos movimientos, todas estas prédicas no fortalecen a la gente, debilitan a la gente, y que a todo el mundo le interesa tener un entorno ciudadano lo más debilitado posible, con un sistema inmunitario mental lo más pobre posible, porque es mucho más fácil de manipular. ¿Qué pasa con Trump? A mí Trump me interesa mucho porque creo que una gran equivocación, Fernando, es decir, este es un loco, este es un imbécil, este no sabe nada. No, es un genio de la manipulación y de manejar los recursos que una persona que no tiene escrúpulos puede utilizar para manipular. Y por eso le da lo mismo decir blanco y después decir negro, porque como decía una comentarista americana, no es verdad que hayamos entrado en la época de la posverdad. Hemos entrado en la época de la posvergüenza. Es decir, que ya la gente no le da la vergüenza, no le da vergüenza a nada, no tiene pudor de nada. Y eso es un problema que el castellano ha recogido muy bien, porque teme a los sinvergüenzas, es decir, a los que no tienen vergüenza. Bueno, pues estamos en una especie de jolgorio de sinvergüenzas y estamos tragando como si fuera nada, un dogmatismo absurdo. ¿Por qué? Porque tenemos muy debilitadas nuestras defensas en contra de los patógenos mentales, y esto es un patógeno mental. Es verdad que estamos especialmente frágiles, probablemente es el objeto, además, como dices, y no sabemos muy bien en dónde refugiarnos. Luego te voy a preguntar hacia el final qué salidas tenemos, dónde nos podemos refugiar, dónde podemos encontrar un poquito de sosiego en este contexto tan complicado. Pero claro, paralelamente lo que hemos encontrado es un falso refugio en ciertas adicciones. Y tú planteas que es un refugio a estados anímicos, a una mala comprensión del funcionamiento de la... Yo creo que cuando lo digo parece que estoy diciendo una insensatez. Las drogas, por ejemplo, no son un problema. Las drogas son una mala solución a un problema. Entonces, ¿por qué no tienen éxito las campañas que hay contra las drogas? ¿Por qué no? Porque estamos poniendo el foco de atención donde no debemos ponerlo. No, hay que ponerlo antes. Hay que ponerlo en por qué razón, qué problema ha llevado a muchas personas a un tipo de buscar una mala solución. Y yo creo que el factor común que está en todas las adicciones, que desde otro punto de vista tiene muchas causas biográficas, unas puede ser el miedo, otras la depresión, otras, pero sin embargo todas tienen un patrón que es el que a mí me interesa como filósofo,
son personas que se encuentran desbordadas por un problema y que no saben qué hacer con él. Y entonces, ante un problema, todos tenemos dos soluciones, que es o intentar resolver el problema, que suele ser difícil, o intentar aliviar el malestar que produce el problema, y entonces las adicciones producen o proporcionan una solución rápida, sencilla, pero a la vista está que insuficientes y peligrosas. Pero ese es un poco el mecanismo. Entonces, ¿cuál me parece a mí que es la solución, Fernando? Vamos a intentar que las personas tengan más capacidad de enfrentarse con los problemas. ¿Por qué hay personas que desarrollan una adicción y ante problemas muy superiores otros interactúan de una forma mucho más orgánica, mucho más normal, mucho más natural? Y vemos, hay gente que tiene unas cualidades de liderazgo que dices, ¿cómo es posible con la que está pasando? Y alguien decía, yo conozco a gente que no tiene problemas. Digo, no, lo que pasa es que no son visibles. Problemas es inherente a la naturaleza humana. O sea, tú naces y a tu alrededor se muere la gente. O sea, eso es un problema. Tienes problemas económicos o de la naturaleza que sea. Es imposible vivir sin problemas. No existe como... la vida no se puede disociar de eso. Pero hay gente que los lleva muy bien. ¿Por qué? Bueno, hay una línea de investigación desde hace mucho tiempo que está intentando descubrir si hay un componente genético que haga propensos para las adicciones. Casi todo el mundo piensa que sí, pero no se acaba de saber dónde está. De manera que se han puesto en los focos en muchos sitios. Sí es verdad que hay niños que nacen más vulnerables que otros, de manera que los llamamos niños vulnerables, que ante cualquier estímulo se retraen. Es decir, mientras que hay niños que buscan la novedad y que no les importa y que disfrutan, hay niños que ante una novedad, pero desde muy pequeños, es decir, podemos hacer un test muy elemental infantil a los 2 años, 2 años y medio, si ponemos a una madre con su niño en una habitación vacía. E introducimos un juguetito que se mueva, un camioncito que se mueva desde fuera. Vemos la reacción del niño. Hay niños que van por el juguete, porque quieren verlo, porque les divierte. Y hay niños que se agarran a la falda de la madre. Y bueno, eso quiere decir que esos niños han nacido con una sensibilidad distinta a los estímulos nuevos. Y sabemos que eso va a condicionar gran parte de su vida. Por ejemplo, niños que son difíciles. Hay una característica de la psicología infantil que son niños difíciles. Niños difíciles porque se irritan con facilidad, porque tienen dificultad de prestar atención, ¿no? Porque cogen muchas rabietas y resultan difíciles de educar. Y entonces someten a los padres a una presión que hace que los padres les eduquen de una manera distinta. Yo he contado la historia de dos gemelos que son gemelos exactamente igual. Y por lo tanto, los dos gemelos tenían una característica que eran muy amantes de la novedad. Es decir, les gustaba la novedad. Van al mismo colegio, pero los sitúan en distintas aulas porque hubo un momento en que en la escuela española se creía que a los gemelos convenía separarlos de clase para que pudieran ir educando cada uno su autonomía. Uno cae con un profesor que ante las personas muy inquietas, muy creativas, digamos, favorece aquella. Y otro de los hermanos cae con un profesor que al contrario cree que lo importante es, digamos, disciplinar a los niños. Tiene muy buenos resultados el profesor, pero este niño no encaja con ese profesor. Entonces, mientras que un hermano encaja con el profesor, este no encaja y empieza a ser el revoltoso de la clase. Al ser el revoltoso de la clase, pues de vez en cuando se pasan de revoluciones y le mandan a casa un día castigado. En la casa ya es distinto al hermano. Un hermano no da problemas y este hermano da problemas. Al final, como suele ocurrir, los trastos de cada clase se unen entre sí, de manera que mientras que en un caso los amigos de uno de los hermanos eran chicos estupendos, en el otro eran los más revoltosos. Y poco a poco la
poco a poco la biografía de esos dos niños se va separando. A uno le tienen que cambiar de colegio, otro sigue el colegio. Dice, bueno, son gemelos, viven en la misma familia. ¿Han vivido en el mismo mundo? No. Cada uno ha estado recibiendo unos estímulos distintos, pues porque en el fondo ellos eran iguales, pero las circunstancias, el choque con las circunstancias son diferentes. De manera que a mí lo que me ha interesado ver, por eso la teoría de la personalidad con la que yo trabajo no es exactamente igual a la estándar de psicología. Yo creo que la psicología está muy dispersa en este momento y tiene una especie de ebriedad de conceptos que se inventan y no se sabe exactamente si designan lo mismo, si estudian lo mismo, si se solapan, un poco porque los académicos o los investigadores necesitan publicar para sobrevivir, y para sobrevivir mejor tienen que hacer algo nuevo, aunque sea nuevo de nombre, y entonces al final los que vemos la psicología desde la filosofía, es decir, que tenemos un mapa general, vemos que hay muchas cosas que se están repitiendo o que no acaban de captar bien el fenómeno, y uno de ellos es el concepto de personalidad, que la psicología considera que son unos rasgos innatos que se mantienen estables durante toda la vida. Y no, yo creo que hay unos rasgos innatos, que es lo que llamamos temperamento, que es estos que Fernando le está diciendo, esos y otros 3 o 4, pero que esos en el momento, a partir del momento del nacimiento, empiezan a ser modulados por la educación que está recibiendo este niño y por los hábitos que está adquiriendo. Y al final tenemos, el temperamento es la naturaleza básica, digamos, pero sobre ella se crea la segunda naturaleza, que son los hábitos adquiridos, que son muy firmes. Es decir, un niño puede haber nacido muy animoso y de repente adquirir los hábitos del miedo, y esos hábitos van a formar parte de su carácter. Y luego, con esa mezcla de temperamento más carácter, cada uno elige su forma de vida y ya es una personalidad en parte elegida. El carácter es el que va a definir si se acerca uno a las drogas o no. Y por eso tiene una parte que es genética, una cierta propensión, pero lo que está ahí interviniendo son los hábitos de respuesta que ha adquirido el niño a lo largo de su vida. Yo no sé si os estoy metiendo un rollo. No, que va. Me interesa mucho, porque además es un asunto que es muy recurrente también entre los oyentes, padres de adolescentes, lo vivimos con... es bastante pertinente. No, claro, yo te estaba escuchando y decía, me parece además muy relevante hablar de las adicciones, porque más allá de que algunos por la predisposición y de los hábitos que puedan inclinarse más o menos, es verdad que estamos en un momento en el que las adicciones clásicas, que pueden ser el tabaco, el alcohol, las drogas, se han visto pues superados o se han visto retadas, digamos, por nuevos fenómenos y están creando adicciones, cosas como el teléfono móvil, los videojuegos, todavía no hemos llegado a la inteligencia artificial, que es otro capítulo, pero claro, me parecía muy interesante la idea además del libro, que es la vacuna frente a estas. Aunque me ha parecido leer en algunas entrevistas que habías dado que decías que en gran medida estas adicciones se producían por el aburrimiento. Sí. Y eso me ha llamado la atención, porque por otro lado hemos dicho que esta generación no se aburre y debería aburrirse más. Muy bien. Bueno, es un examen muy pertinente y a ver si apruebo. Vamos a ver, mira, en este momento estamos en una sociedad claramente adictiva. ¿Qué entiendo por sociedad adictiva? Que por muchos caminos, con distintos intereses, pero hay una especie de movimientos convergentes que fomentan el que las personas tengan pocos recursos para enfrentarse con la situación y por lo tanto estén dependiendo de muchas cosas. Todas esas dependencias no son adicciones, pero facilitan que un porcentaje acabes siendo adicto. La diferencia es que en la dependencia yo necesito de algo para sobrevivir, digamos, pero no me produce daño todavía. Me produce limitaciones. Cuando empieza el problema de las adicciones es cuando cualquier costumbre, por su repetición,
produce clarísimamente daños psicológicos, daños sociales, daños en el entorno, de manera que entonces podemos decir, cuidado, que aquí hay una adicción. Vamos a poner el caso de las drogas, que no es la única adicción, tú muy bien has dicho. Siempre se suele distinguir entre adicciones a sustancias y adicciones a comportamientos. La adicción a la heroína es adicción a la sustancia, el juego es una adicción al comportamiento. Y tienes razón que antes el juego era la única adicción a comportamiento que se trataba. Y ahora no, hay adicciones a cualquier cosa. Hay adicciones al juego, al deporte, al sexo, a la religión, a las redes sociales, fortísima, al móvil, de manera que se ha ampliado el tema de las adicciones, pero porque tenemos un caldo de cultivo muy preparado, que es ese sentimiento de dependencia, de los problemas son muy difíciles y no te metas en ellos. Mira, déjame que te los resuelva ya. Entonces, en esa situación es muy fácil engancharse a cualquier cosa. Pero al engancharse hay dos etapas, digamos. La primera, te pongo el ejemplo de las drogas. Una persona toma drogas por primera vez como toma una cerveza por primera vez. Pues por casualidad, pues porque se aburría, pues porque el grupo de amigos lo dice. Y eso es un consumo, digamos, casual y único. No plantea problemas. El problema se plantea el siguiente paso, que es cuando lo que fue un consumo casual se convierte en un abuso. Lo que hay en un abuso de sustancias, que puede ser el abuso de la cerveza o el abuso del maratón, es cuando esa conducta empieza a producir algún tipo de daño, cuando se vuelve nociva. Bueno, pero luego hay otro paso, que es cuando además de volverse nociva, anula la libertad de una persona. Esa es la adicción. La adicción es cuando cualquier sustancia o cualquier comportamiento llega a ocupar toda la conciencia de esa persona, que ya va a girar alrededor de ese tema. De manera que no hay otra cosa. En el momento que se convierte absorbentemente en el centro de su conciencia, lo demás deja de tener importancia. Y por eso decimos, pero ¿cómo es posible que esta persona, que era un buen hijo, ahora resulta que desde que se ha enganchado una droga, maltrata a sus padres, los roba? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado? No, que es que toda su mentalidad está en este momento absolutamente absorbida por la droga y el otro ha desaparecido. Fíjate, hasta tal punto que yo para escribir este libro he leído muchísimas biografías o confesiones de adictos, y una de las cosas que les retiene para someterse a un proceso de desintoxicación es que te lo dicen, el sentido de mi vida es buscar droga. Ya no dicen ni siquiera tomar droga. Es que durante todo el día lo que estoy es con un objetivo claro. Tengo que buscar droga y hay una especie de tensión, voy a ver y en el momento que la he encontrado, ya eso desciende, tomo la droga y luego otra vez, al despertar, digamos, otra vez empieza la búsqueda de droga. Y la pregunta que hacían es, ¿y si yo no tengo que buscar droga, qué hago? ¿Qué hago? Es decir, porque se les presentaba el futuro como una especie de vacío absoluto. ¿Y con qué lleno esto? O sea que, en cierta manera, es la búsqueda de un sentido. La búsqueda de un sentido es lo que... Sí. Porque siempre dicen que es una de las características de las personas que se confiesan más felices. Que Sí. Es que tengo una misión, tengo un sentido. Sí. Mi vida tiene un sentido. Y eso, precisamente, por lo que me ha interesado es porque mi investigación no está dirigida, Fernando, a las adicciones ya consolidadas. Una adicción consolidada es un problema médico y hay que tratarla médicamente. A mí lo que me interesa es ¿y cómo se llega ahí? Es decir, porque cuando una persona está encaminándose hacia la droga, no es un enfermo, salvo casos muy, muy, muy raros. No, es una persona normal que se va volviendo enferma, pero por comportamientos que en gran parte son voluntarios. Pero son voluntarios y empiezan un cierto sentido, un cierto proceso como de deterioro suave, hasta que de repente había uno de los literatos americanos, drogadicto, que escribía muy bien, fue uno de la generación Beat, que es William Burroughs,
lo dice muy tajantemente, una mañana me desperté siendo drogadicto. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta de hasta qué punto había ido la droga ocupando toda mi inteligencia, y una mañana de repente descubrí, pues ya no puedo prescindir de ella. Y lo cuenta como si fuera una sorpresa, y luego he visto en otros relatos que hay esa misma sorpresa, pues de repente me encontré que se había cerrado una especie de trampa sobre mí, que yo mismo había armado, pero que no me había dado Por lo menos cuenta. tenía la lucidez de darse cuenta. Eso Claro, también claro. es No. Pero entonces, esperanzador. Fernando, lo que has dicho, sí es verdad que una de las cosas que llevan a la droga es que la vida no tiene sentido. O no tengo como una misión, Sí. pero claro, yo para que no Sí. seamos muy etéreos, José Antonio, porque si alguien nos está escuchando, ¿qué es una misión en la vida? ¿Cómo se Ya. busca una misión en la vida? Porque claro, yo digo, ¿a cuáles son las posibles misiones que puedo elegir? ¿Dónde está el catálogo de eso? ¿Quién te enseña a tener una misión en Ya. la vida? Bueno, eso sí que es, luego lo hablamos porque forma parte, digamos, de la vacuna. Cuando estamos hablando de una manera un poco grandilocuente, de hay que encontrar sentido a su vida, lo que estoy diciendo, tengo que encontrar una meta que movilice mi acción. Una meta moviliza mi acción si tiene algún incentivo. De manera que el asunto está en que de repente tengo que buscar algún incentivo que active mi acción, y entonces ya he encontrado sentido. Tengo que hacer esto. El que da lo mismo, coleccionar sellos, hacer una sopa de mariscos riquísima, hacer una sopa... Entonces, no es encontrar grandes respuestas a las grandes incógnitas de la vida. Es una cosa muchísimo más sencilla. Nuestro sistema de acción necesita estar dirigido a metas, y si de repente no tienes ninguna meta, no tienes ningún proyecto, te encuentras por la mañana diciendo, ¿y ahora qué hago? Entonces, la falta de sentido es la falta de metas. Algunas veces está producido por una cuestión patológica que es una depresión. Una depresión es cuando a una persona de repente se le desploman todos los incentivos y se levanta diciendo, ¿y ahora qué hago? No hay nada que merezca la pena porque no tengo ninguna meta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la parte de la vacuna? ¿Cómo podemos hacer que una persona empiece a percibir que hay algunos incentivos a su alrededor? Y ahí es donde a mí me interesa fijar la atención. Porque esa no es una situación normal, pero puede ser una situación muy frecuente. Es decir, puede haber en el proceso de desarrollo de una persona que estemos sometiéndonos a un tipo de educación en sentido amplio que empiece a difuminar todos los incentivos, todas las metas, y que al final se encuentre con que pues estoy en un páramo en que no sé qué hacer. Te pondré un ejemplo respecto del aprendizaje. Todos los niños, todos, tienen verdadero deseo de aprender. Todos los niños son activos. Cuando decimos de un niño, este niño es un vago, no estamos haciendo una descripción, estamos haciendo una sentencia, y una sentencia sin juicio previo. No, un niño no es vago. Cuando un niño decimos que es vago, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué le pasa a este niño? ¿Por qué este niño es pasivo? ¿Por qué este niño está retraído? ¿Por qué este niño parece no sentir interés por nada? Que si le elogias no responde, si le castigas no responde. Cuidado, que lo que hay que hacer es, voy a buscar el origen del problema, porque estamos haciendo algo, o alguien está haciendo algo, para que ese niño deje de percibir que hay cosas interesantes en el mundo. Entonces, que hay una especie de imposibilidad. Como esa imposibilidad es desagradable, busca salida en algún sitio. Pero puedes buscar salida en acosar a un compañero. De repente ha encontrado algo que le movilice. Mira, hay una experiencia que sorprendió a todo el mundo. Durante la guerra del Vietnam, el 20% de los soldados americanos que estaban en Vietnam se engancharon a la heroína, pero a fondo.
Bueno, y las autoridades médicas estaban aterradas, porque claro, el 20% eran 100.000 personas. Estaban aterradas de pensar qué va a ocurrir cuando se repatrien y vuelvan a Estados Unidos. Nos vamos a encontrar con una especie de desembarco masivo, decir, mire, heroinómanos, ¿qué hacemos con esto? Bueno, estaban alerta y se encontraron con que solo el 5% de esos 100.000, solo el 5% mantuvieron la adicción cuando volvieron a sus casas. El resto se desenganchó, pero se desenganchó espontáneamente. Dijeron, ¿qué ha pasado? Bueno, es que de repente habían vuelto a tener los estímulos de la vida normal. Y entonces ya la droga ya no la necesitaban, porque ya no tenían que llenar ese vacío, porque sobre todo habían visto que no se daba tanto la adicción en los que estaban en combate, sino en los que estaban acuartelados. Y se pasaban, lo que decías tú antes, lo que se pasaban horas sin hacer nada y además con miedo. Pero entonces un investigador, Bruce Alexander, quiso comprobarlo de una manera experimental. Hizo un experimento que tiene un nombre curioso porque es Rata Park, el parque de las ratas. Entonces había una prueba desde hace mucho tiempo, que es que si ratas de laboratorio los metes en una jaula que tiene una especie de palanquita que se pueden dosificar dosis de droga, se hacen adictas, pero vamos, que llegan a morir porque se les olvida comer. Bueno, pero cuando Alexander soltó a esas ratas en un parque divertidísimo, con otras gentes y donde pues, se podían mover, y que de repente dejaron de tener interés por las drogas. Y él acuñó una frase que todos hemos repetido mucho, es decir, no, lo que hace al drogadicto es la jaula en que le metemos. De manera que si cambias de jaula, a lo mejor resulta que cambia la adicción. Por lo que decías tú, de que en ese sentido era el aburrimiento, el aburrimiento es una ausencia de incentivos. Yo me aburro cuando no tengo ninguna estimulación del exterior. Y entonces, si una persona vive en un mundo rico de estímulos, pues es difícil, que está muy protegido contra... ¿Esa es la vacuna? Una parte de la vacuna. Claro, porque entendemos, ahora nos cuentas un poquito la parte positiva, la parte constructiva de todo esto, ¿no? Que tiene que haber algún modo de superar estas adicciones o esta situación. Sí, te decía antes que lo que me ha parecido descubrir en el centro de todas las adicciones es lo que llamo el fallo de la competencia heurística. Heurística es una palabra que nos resulta muy rara y, sin embargo, todos la utilizamos cuando decimos eureka, lo encontré. Y cuando contamos la historia de Arquímedes saliendo en pelotas del baño porque estaba tan contento que había descubierto qué pasa con la flotación de los cuerpos. Eureka, lo encontré. Y de ahí viene heurístico, que es el encontrar cosas, el saber buscar soluciones. A mí me parece que la idea de buscar soluciones tiene que ser el centro de todo nuestro sistema educativo. Es decir, que al niño, y ahí empieza la vacuna, al niño debemos educarle de que la vida está llena de problemas y que la inteligencia está en que tiene que identificarlos y luego que tiene que intentar resolverla. Primero identificarlos, porque había una cosa que decía Mark Twain: toda mi vida he estado lidiando con problemas, algunos de ellos reales. De manera que conviene empezar a distinguir qué problemas son reales y qué problemas nos los inventamos nosotros, que nos pintamos fantástico para hacerlo. De manera que primero eso y luego ver cómo se pueden resolver. Bueno, ¿y qué tipo de problemas? No todos. Problemas de matemáticas, por supuesto, de física, por supuesto, de lenguaje, por supuesto, y problemas emocionales, y problemas de convivencia, y problemas de miedo, y problemas políticos, y problemas los que te vas a encontrar en la vida. ¿Por qué? Porque eso es otro de mis sorpresas. Sí podemos diseñar una pedagogía general de resolución de problemas, de manera que todos los problemas tienen una misma estructura, que es de entrada que no hay problemas cognitivos puros,
hay problemas cognitivos, pero que siempre, aunque sean de matemática profunda, implican un compromiso emocional. Mira, ayer tuve ayer por la tarde una situación muy agradable porque la revista XL nos habían dado un premio a 4 personas, a Isabel Coixet como arte, a Paloma Osí, porque fue la fundadora de la Escuela de Música Reina Sofía, que es fantástica, y a uno de nuestros grandes químicos, que siempre está de candidato a premio Nobel, que es Avelino Corma. Y en la explicación que hizo Avelino Corma, pues explicó un poco su desarrollo como investigador. Decía, bueno, yo empecé a investigar en un asunto muy complicado de catalizadores, que en este momento ya tenemos 200 patentes que he cedido a la universidad, pero que se utilizan en todo el mundo, pero éramos 7 y que trabajábamos en un garaje como los americanos. Y dice, claro, la tarea del investigador pues es como una montaña rusa. Hay momentos que te sientes eufórico y hay momentos que dice, esto no funciona, esto lo voy a dejar, esto. Ese es un componente emocional. No es decir, tú eres un químico, vas a resolver los problemas. No, voy a resolver los problemas y tengo que aguantar el desánimo, el aburrimiento, la competencia, la angustia de que no saber si estás yendo por el buen camino. Y esos son componentes emocionales. De manera que cuando decimos que nos debemos enseñar en la escuela como centro de la educación a resolver problemas, es a resolver el aspecto emocional de los problemas y el aspecto cognitivo de los problemas. Pero con eso estamos yendo por un camino muy seguro. En este momento, todos los sistemas educativos del mundo están en estado de alarma porque no saben qué hacer. Decimos con mucha alegría, bueno, de los chicos que están ya, y chicas que están ya en la escuela, no tenemos ni idea de en qué van a trabajar, de qué herramientas van a usar, con qué conceptos van a pensar, entonces, ¿qué les enseñamos? Bueno, en eso mi propuesta es clara y me encanta poder que me ayudéis a difundirla. El futuro es impredecible, salvo en una cosa. Hay una cosa que sabemos con toda seguridad. Va a plantear problemas. ¿Qué problemas? No lo sabemos. Por lo tanto, parece que es de sentido común. Vamos a ver si desarrollamos la capacidad de enfrentarse con problemas. Porque entonces les estamos dando unos recursos potentes para su futuro. Y dentro de esos recursos va a estar que se van a enfrentar también a la droga. O se van a enfrentar también a las adicciones. Porque ahí se trata, las drogas, toda la lucha contra la droga, por el lado de la oferta, no vale. Va a haber siempre oferta, no se puede quitar de las calles, ¿no? Entonces tiene que ir por el lado de la demanda, que se demande menos, es decir, que las personas tengan recursos suficientes para no buscar esa mala solución. Y todo esto es un proyecto educativo, es decir, la vacuna en último término es un proyecto educativo, pero que podemos ya saber cómo implementarlo, creo que sabemos cómo implementarlo dentro del proceso educativo. Y por eso mi irritación, y por eso es por lo que me encanta en un medio como el vuestro, poder también difundir esto, que es que sabemos cómo hacerlo, pero que tenemos que ponernos a ello. En un momento en que parece que a nadie le interesa tener personalidades con recursos, porque todos nos encanta tener personalidades dóciles, vulnerables, que podamos persuadir con facilidad y claro, y nosotros nos dejamos querer. Súper interesante porque hemos hecho apología de la vulnerabilidad, que está bien porque aceptamos también nuestra naturaleza frágil, pero se nos ha olvidado. Claro, tenemos que buscar al señor lobo, al que resuelve problemas. Tenemos una frase en este programa que antes justo de que entrases en el estudio la repetimos con mucha recurrencia. Explicamos, la vida es como tener un pequeño hotel rural. Es imposible que todo funcione bien. Siempre hay una habitación que tiene un grifo roto, cuando no una puerta, cuando no es que no ha llegado el proveedor del comedor.
Pero lo que es imposible es... Y a veces se te inunda una planta, o sea, a veces ocurren cosas más. Pero es imposible pensar que la vida es ausencia de problemas. Y sin embargo, tendemos a creer o a escudarnos en que sí, que aspiramos a vivir en una sociedad que te vayan resolviendo los problemas otros, además. Claro. Pero mira, cuando en los 2 últimos libros, en la vacuna contra la insensatez, que es el antecedente de la vacuna contra las adicciones, a mí lo que me interesaba investigar sobre todo es, vamos a ver, cuando estamos hablando de la inteligencia, estamos hablando de la capacidad que tenemos para resolver problemas. Bueno, ¿y por qué hablo de inmunología? Porque he copiado el modelo biológico, es decir, nosotros biológicamente estamos rodeados de patógenos, virus, bacterias, hongos, que están por aquí alrededor, pero tenemos un sistema inmunitario que nos protege. De manera que gran parte de esos peligros los anulamos por nuestro sistema inmunitario. ¿Qué pasa cuando ese sistema inmunitario se deprime? Que somos muy, muy vulnerables. Y entonces cogemos la gripe que anda por ahí. ¿Por qué no nos cogen otros? Porque tienen mejor sistema inmunitario. Entonces, yo he traspasado ese esquema al mundo mental. Y nuestra mente, nuestra inteligencia, también tiene su sistema inmunitario. Un ejemplo claro, el pensamiento crítico forma parte del sistema inmunitario. Es decir, mira, no me vas a hacer comulgar con ruedas de molino. Yo tengo aquí el pensamiento crítico, no es, como mucha gente piensa, no es un pensamiento negativo, es decir, todo está mal. No es un pensamiento de mala uva, te voy a ver si te saco las... No. El pensamiento crítico significa cribar las ideas para distinguir, para separar el grano de la paja y que te alimentes solo con grano, no con paja. Pero entonces es una vaca. De manera que la filosofía en ese sentido es el cedazo que debía cerner las ideas ambientes para ver cuáles tienen peso y cuáles no tienen peso. Por eso, en el momento que baja el pensamiento crítico, nos hacemos muy vulnerables porque está fallando nuestro sistema inmunitario mental. Porque con nuestro sistema inmunitario mental hay mucha gente, los virus, los patógenos mentales, son de gente que va a fomentarlos porque es lo que te va a abrir la vía para poder manipularte. Entonces, uno de los virus mentales más graves ahora, voy a hacer un paréntesis si me dejáis. Cuando hablo de virus mentales, es una creencia que es aceptada por una persona y que al aceptarla altera por completo su forma de pensar y de sentir, equivocándola. A mis alumnas jovencitas les pongo un ejemplo de virus mental. La idea de los celos son una demostración de amor, eso es un virus mental. ¿Por qué? Porque como te lo creas, va a equivocarte en todas tus decisiones. Es decir, tus relaciones de pareja van a ser catastróficas. ¿Por qué? Porque estás infectada con un virus falso. No es verdad que los celos sean demostración de amor. Pero va a hacer que cualquier abuso de la otra persona, en vez de irritarte y en vez de defenderte, pienses, ay, qué bien, cuánto me quiere fulanito, que me está controlando el móvil, que me está controlando las amistades, que me está controlando... Así funciona un virus mental. En educación se nos ha metido un virus que dice, no aprendas cosas de memoria. Vamos a ver, la memoria es el órgano del aprendizaje. Si yo digo, no aprendas nada de memoria, no aprendas nada. Tendrás que explicar un poco lo que quieres decir. Bueno, ese tipo de virus, estamos rodeados y los aceptamos sin darnos cuenta. Otro virus, todas las opiniones son respetables. ¿Cómo que todas las opiniones son respetables? Cuando yo se lo pregunto a mis alumnos,
Me dicen, hombre, claro, todas son respetables. ¿Por qué? Porque están protegidas por el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento. No, vamos a ver. Esos derechos protegen a las personas. Es decir, tú no puedes meter en la cárcel a una persona porque te diga que la Tierra es plana, pero no le vas a dar una cátedra de geografía. ¿Por qué? Porque la persona es respetable, lo que dice unas veces sí y otras veces no. Ahí tienes que introducir el pensamiento crítico para decir esto es respetable y esto no es respetable. Bueno, pues sin embargo, decimos todos con muchísima frecuencia y pareciendo que estamos diciendo una cosa absolutamente virtuosa, respeto su opinión, aunque no la comparta. No, la respeto o no la respeto, ya veré. Vamos a ver qué tiene su opinión por dentro, ¿no? Bueno, pues estos virus se nos meten con mucha facilidad. Y hay un virus muy peligroso que es el siguiente. La felicidad tiene que ser fácil. ¿Por qué? Porque si no es felicidad. Hombre, si me tengo que esforzar en ser feliz, eso no tiene gracia. No, mira. Si dices que la felicidad tiene que ser fácil, eso te va a producir unos desajustes muy curiosos. Primero, porque te vas a encontrar con que no es fácil, y una de dos, o te frustras y te deprimes, o te irritas porque te está tratando el mundo injustamente. Pues las dos cosas vas mal. Segundo, tú no tienes que hacer nada, sino esperar que te llegue la felicidad. Y, pues entonces, mi actitud es pasiva en todas las cosas. ¿Por qué está fracasando en este momento en gente muy joven, de 30 años para abajo, la idea de democracia en toda Europa, incluido España? Porque les hemos estado diciendo la democracia va a asegurarte la felicidad, de manera que va a trabajar para ti. No es verdad. La democracia es un sistema muy exigente, que exige a todo el mundo. Y en el momento que dice uno, bueno, a ver, que me arreglen el asunto, y no hacer nada, pues o estoy ya dependiendo radicalmente de quien me tiene que ir proporcionando las cosas, o no lo voy a conseguir. De manera que eso nos está haciendo muchísimo daño. Porque efectivamente la democracia no da para tanto. La democracia no es para pasivos, la democracia es para participantes. Entonces hay una especie de desafección de la democracia que me parece muy peligrosa, porque en el momento que sientes desafección de la democracia, cerca del 40% de los jóvenes europeos están diciendo que aceptarían un sistema autoritario. Que además es una paradoja muy curiosa, porque, claro, si lo pasivo, lo que resuelve lo pasivo es lo autoritario, porque es el que plantea las soluciones sin que tú tengas nada que opinar. Pues claro, pues ese es el problema. Si no quieres ser activo, pero ya veis cómo todas las piezas casan. Es decir, cuando dice, pero ¿cómo es posible que después de la experiencia que tenemos? Bueno, pues por esas razones. Porque si estamos contagiando a la gente con la idea de que la felicidad la felicidad te la mereces y por lo tanto la tienes que conseguir, pues ponemos a la gente en un disparadero de difícil solución. Porque además Fernando, ha pasado una cosa que forma parte también de la complicación de la situación actual. El sistema económico ha cambiado porque durante la mayor parte de la historia el sistema productivo tenía como objeto satisfacer las necesidades de la gente. De manera que iba detrás de las necesidades. Pero cuando la era industrial tiene un enorme éxito, porque claro, es que tiene éxito, no es que es como el móvil. Me quejo del móvil, pero el móvil es fantástico. La inteligencia artificial es que es fantástica, pero tiene sus problemas. Cuando tiene la cultura industrial su éxito, entonces se invierte la economía. Ya no va a satisfacer las necesidades, sino que va a crear necesidades porque se produce más de lo que se necesita. Y entonces todo un sistema de publicidad tiene que ponerse al servicio de la industria para decir, consuma usted más, tenga usted necesidad de esto. Y se crea toda una especie de insatisfacción programada
de decir, necesitamos consumidores compulsivos que necesiten comprar, pero que la satisfacción de la compra desaparezca enseguida. Hay una especie de fórmula, el placer de la compra desaparece en el momento que has pagado la factura. Ya entonces te encuentras, aquello ya ha perdido un poco el encanto, ¿no? Y tengo que volver a repetirlo. Claro, esto supone un mecanismo perverso que no sabemos muy bien cómo resolver. Porque la solución no es decir, pues no consumo usted, ya, estupendo, fantástico. En vez de los millones de toneladas de ropa que se destruyen todos los años, es terrible. ¿Por qué se tiene usted que estar cambiando de ropa continuamente? Vaya usted a lo Mao, un traje para todas las cosas ya. ¿Y qué hago con los cientos de millones de personas que están trabajando en producir ropa? ¿Qué hago con ellos? De manera que son problemas complejos. ¿Cuál podría ser la vacuna para estos problemas? ¿El de la democracia, por ejemplo, la desconfianza o estos problemas? Claro. ¿Es tu siguiente libro o ya has reflexionado también sobre ello? No, la vacuna contra la dependencia en general, digamos, está en este, porque se trata de ver cómo podemos aumentar los recursos de las personas para enfrentarse con las situaciones difíciles o simplemente incómodas. Y eso tiene una cartilla de vacunación, si quieres, como las vacunaciones físicas. La primera dosis de vacuna contra las adicciones, esa es muy temprana, esa es en los 3 primeros años, que es que los niños deben ir adquiriendo una seguridad básica. Es un tema que está muy estudiado. Ahí quienes intervienen más son las familias. Es decir, el niño se encuentra o en un mundo inseguro e impredecible o en un mundo que tiene una seguridad básica durante esa edad. Esa vacuna hay que reforzarla cuando llega a la escuela, porque entonces el niño no solamente tiene una seguridad básica, sino que empieza a construir la seguridad en sí mismo y en su capacidad para hacer cosas. Los niños son activos y a los niños les encanta una frase específica de un niño: mamá, mira lo que hago. Es una frase muy significativa. ¿Qué es lo que está diciendo? No está diciendo dame un pastel, está diciendo mira lo que hago y dime, pero qué listo eres, niño. Porque está empezando a adquirir seguridad en sí mismo. Pero muchas veces en la escuela somos más hábiles en convencer al niño de las cosas para las que no sirve que de convencerle de las cosas para las que sirve. Entonces, esa es una perspectiva que hay que alterar. No me digas en qué ha suspendido este niño. Dime qué hace bien este niño. Lo que sea. Porque en el momento que sepamos lo que hace bien, es ahí donde vas a poder enganchar. Y había uno de mis maestros en esto, el profesor Richard Brooke, contaba una anécdota. Él insistía a todo el mundo, a todos los alumnos, los docentes tenían que hacer primero una especie de perfil, no de sus fallos, sino de las cosas que hacen bien. Bueno, ¿qué hace usted bien? Yo juego bien, yo sé hacer bien, me carambolas con la mano izquierda. Muy bien, ya está. Eso haces bien. Y entonces que él, cuando se le presentaban niños o adolescentes con algún problema, su primera pregunta es: dime una cosa que hagas bien. Y que en un caso se le presentó una niña, que se llamaba Lisa, que había tenido un problema de crecimiento, tenía 12 años, un problema de crecimiento y estaba sometida a un tratamiento muy intensivo de hormonas de crecimiento, con muchos problemas físicos y con muchas inyecciones. Y entonces la hacen a mí esa pregunta: vamos a ver, Lisa, ¿tú qué haces bien? No hago nada bien. ¿Alguna cosa tienes que hacer? No hago nada bien. Vamos a ver, piensa. La niña dice: mire, doctor, usted no sabe lo que es estar en una clase y darse cuenta de que cuando se reparten las cosas para un equipo,
yo no soy nunca elegida, pues porque tengo muchas dificultades, que yo me cuesta moverme, que yo no hago nada bien. Pero contaba, y en un momento dado, a esta niña se ilumina la cara con una sonrisa. Lisa, ¿qué te pasa? Ya he descubierto algo que hago mejor que mis compañeros. Sí, ¿el qué? Aguanto las inyecciones mejor que ellas. Claro, cuando la contaban, dice, para mí me resultó conmovedor. Una niña que dice que descubre eso. Bueno, pero 10 años después recibo una carta de Lisa diciendo, doctor, ¿se acuerda usted de que en una ocasión me preguntó qué hacía bien y le dije que aguantaba mejor las inyecciones? No sabe la importancia que eso tuvo en mi vida. Y quiero decírselo, ahora que ya soy mayor de edad, quiero decir la importancia que tuvo, que en ese momento de repente vi que es verdad que hacía algo bien, aunque fuera a aguantar. Y eso cambió mi forma de enfocar todas las cosas. Bueno, pues eso todos los niños debían tenerlo. Y por eso yo pretendo que se introduzca dentro de la Convención de Derechos del Niño un derecho especial que sería: todo niño tiene el derecho a sentir la experiencia de un logro a lo largo de su educación. Y, bueno, ¿y si el niño es muy torpe? No, eso es cuestión del docente. El maestro tiene que saber exactamente qué tarea, qué meta, porque aquí tiene que ver, Fernando, con lo que decíamos de las metas, qué meta tiene que ponerle para que sea lo suficientemente fácil para que la logre, pero no tan fácil que no le dé importancia. Y eso es talento del docente, eso es talento del maestro, porque voy a ver si le lanzo un anzuelo y como coge ese anzuelo, amigo, ese niño va a querer repetir la experiencia y va a querer triunfar. De manera que este es el primer paso. El segundo paso tiene que ser vigilar la actividad del niño. Tenemos que hacer que, puesto que los niños son activos por naturaleza, tenemos que estar muy pendientes, porque si no es activo le pasa algo y vamos a ver cómo lo controlamos. En tercer lugar, sabemos que hay niños vulnerables y que tenemos una ventana de oportunidad para intentar que ese niño tenga más resistencia, que es de lo que se trata. Pero como ves, son pasos que están muy bien dados y que no se trata de vamos a hacer otra ley educativa, vamos a hacer otra... No, es lo que estamos haciendo ahora. Vamos a hacerlo, pero enfocándolo a que ese niño tiene que estar adquiriendo sus competencias para enfrentarse con los problemas, que en ese caso son problemas suyos, y por lo tanto tenemos que insistir en que todo niño tiene que saber resolver sus problemas y nosotros debemos ayudarle. Un problema terrible para un niño de 10 años o una niña de 10 años: pues no me han invitado al cumpleaños de mi amiga. Bueno, ese es un problema. Que lo peor que podemos hacer es decir, bueno, ¿qué más da? Bueno, son cosas de niños. No, para el niño eso es... ¿Se lo podemos arreglar? No se lo podemos arreglar. ¿Qué podemos hacer entonces? Vamos a ver qué se le ocurre a él para resolverlo. Vamos a hablar del problema, porque en el momento que se dé cuenta que nosotros nos hemos tomado muy en serio su problema, ya se encuentra, digamos, en el ambiente de seguridad. Pues puedo hablar, no puedo quejarme, puedo llorar. Segundo, en el momento que un niño está desconsolado, no le des consejos, que no vale para nada. No, dile lo apenado que estás por lo bien que comprendes lo que estás sufriendo. Y entonces estás insistiendo sobre esa vacuna básica. Estoy diciendo, pues mira, tienes siempre un punto seguro de refugio. De manera que cuando a lo largo de tu vida, y eso funciona, a lo largo de tu vida vas a tener momentos muy, muy, muy malos. Si tienes esta especie de franja de seguridad básica en el fondo de ti, al final no te vas a hundir del todo. José Antonio Marina, es un verdadero lujo, es un privilegio, te agradecemos de verdad de corazón. La vacuna de las adicciones, en la editorial Ariel, te vamos a llamar de vez en cuando, me voy a permitir el exceso, porque hacen falta tantos faros
Estamos en una noche tan oscura, hace falta tantas referencias y en ocasiones a veces una pequeña respuesta nos da para mirar hacia adelante con algo de esperanza. Y te agradecemos muchísimo de corazón que te hayas acercado aquí a la cafetera, José Antonio. Yo os agradezco que me deis oportunidad, porque yo creo que conviene que la gente se dé cuenta que tenemos más recursos de los que creemos y que, sin embargo, no los estamos aprovechando bien. Y que me dejes que te ponga un último ejemplo. Sí, claro. Vamos a ver. Nosotros tenemos un problema, por ejemplo, un problema de bipolaridad y de crispación política. Entonces, hay que explicar a la gente una cosa. Como decía el Roto, para que la gente acepte vivir en el infierno, solo hay que convencerle de que no hay otro sitio donde ir. Bueno, pues lo que tenemos que decir es que hay otro sitio donde ir. Es decir, los enfrentamientos entre las personas son inevitables, los va a haber siempre y bueno, pues ahí están. Pero un enfrentamiento se puede tratar en dos formatos distintos. Uno es el formato conflicto. Entonces, tú eres mi enemigo y voy a ver si acabo contigo, que es en lo que estamos. De manera que todo el mundo dice, si pudiera hacerte desaparecer sería fantástico. Bueno, pero hay otro formato, que es el que hemos olvidado, que es el formato problema. Que es, no, tú no eres mi enemigo, tú y yo tenemos un enemigo común, el problema. ¿Por qué no vamos a por él? En el primer caso, lo que se quiere es la victoria. En el segundo caso, lo que se quiere es la solución. Bueno, pues yo creo que es una cosa absolutamente evidente. Pero yo creo que hay que volver a explicárselo a la gente. Mira, que es que funciona así. Cuando los asuntos, que pueden ser también los asuntos familiares, se presentan en formato de conflicto, nadie va a buscar resolución, va a buscar la victoria, y entonces eso altera la percepción de las cosas, porque es una especie de visión túnel, que lo que quiero es llegar a mi objetivo, destrozar al otro. En cambio, cuando decimos, tenemos este problema, que puede ser muy doloroso, puede ser muy difícil, pero en cuanto haces un trabajo intelectual de plantearlo como problema, amigo, ya estás viendo una posibilidad de solución. Ya estás pensando las cosas de una manera diferente. Pues estas cosas yo creo que sí es muy útil explicárselas a la gente, que es una manera de conseguir algo en que yo creo que también estáis vosotros, y que es, necesitamos que la gente sea muy inteligente. Y la gente necesita que nosotros seamos muy inteligentes. ¿Por qué? Porque la inteligencia es resolución de problemas. Y el enfrentamiento es muy poco inteligente. Es de otra cosa, que ahí el idioma castellano afina muchísimo y distingue entre listo e inteligente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, habréis oído todos decir, no te pases de listo. ¿Habéis oído alguna vez no te pases de inteligente? No. ¿Por qué? Porque el listo es el que va a lo suyo, es el marrullero, es el que te busca las vueltas, el que se cola en claro, el astuto. No, lo que necesitamos es gente inteligente. Y por eso, consigna, hay que levantar la veda contra el listo y hay que fomentar a la inteligente. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. Gracias, de corazón, muchísimas gracias, José Antonio. Gracias a vosotros. En la caja de Pandora, siente el nuevo día y deja ya las penas. Hay que vivir con alegría. ¿Te ha gustado el programa de hoy? La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Apóyala. radiocable.com/mecenas. Juntos podemos hacer que todo salga bien. No te sientas tan sola, porque nunca estás.